El Búnker, la radio por internet, presenta Romantic Rock. Romantic Rock de música, rock, balada, soundtracks, llenos de recuerdo y nostalgia. Comenzamos. Williams Argumedo está en el búnker. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme en este Romantic Rock, aquí dentro del búnker, que es la radio por internet. Hoy domingo 9 de julio del 2023, siendo en punto de las 9 de la noche, les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme y por compartir esta transmisión. Hoy tenemos una gala de presentar al señor Jesús Tárrega Guerrero, contador público, que nos presenta Para reír, llorar y reflexionar. Un gran libro que en un momento lo vamos a dar a presentar aquí en cabina. Y bueno, pues doy las gracias al invitado por estar aquí. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, Will. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Romantic Rock. Déjenme comentarles una cosa de él. Ha escrito 3 libros, de los cuales el mensaje en la botella, volumen 1, el volumen 2, y este que nos presenta Para reír, llorar y reflexionar. ¿En qué se basan estos 3 libros, que podríamos decir que es una trilogía de momentos vividos por usted? ¿En qué se basa para hacer estos libros? Pues principalmente son vivencias personales a través de las cuales he aprendido cosas de la vida, ¿sí? La sabiduría que la vida nos va enseñando muchas veces a través de experiencias chuscas, otras veces a través de experiencias difíciles. De todo eso trato de sacar algún aprendizaje y plasmarlo en algún mensaje. El título, el mensaje en la botella, pues simbólicamente lo que yo hago es plasmar en algún escrito algún aprendizaje de vida, meterlo en una botella y lanzarlo al océano de la vida, esperando que pueda ser encontrado por alguien a quien le pueda servir y le pueda ayudar en alguna faceta de su vida. ¿Nacido aquí en Reynosa? Es correcto, sí. Ok, en un 5 de diciembre de 1960. Así es. Nos vamos a evocar a esos años. ¿Qué pasaba en esos años aquí en Reynosa? Hablando de lecturas precisamente. Pues yo tuve la bendición de tener un padre que igualmente amaba la lectura, ¿sí? En mi casa había paredes con libreros llenas de libros. A mi papá le gustaba mucho la política, él fue presidente municipal aquí en Reynosa. Muy bien. Y le gustaba mucho la política, compraba las revistas Siempre, Jueves de Excelsior, todas estas revistas que hablaban de política. Sí. Y él fue el que me introdujo en este maravilloso mundo de la lectura. Tengo por ahí en casa una fotografía que me encanta ver. Estoy yo como de poquito más de un año. Todavía no, obviamente no sabía ni leer. Y está mi papá leyendo a un lado mío y yo sentado a un lado de él con un libro abierto frente a mí. Entonces tuve esa bendición. Reynosa en aquellos tiempos pues era obviamente mucho más tranquila, era una ciudad en crecimiento y pues bueno, toda la dinámica de la ciudad pues la veía uno en los periódicos, en las revistas de aquel entonces. ¿Cómo comienza Jesús niño a meterse en esto de las letras? Pues como te digo, principalmente fue a través del ejemplo de mi padre. Dicen por ahí que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, mi padre nunca me tuvo que decir, ponte a leer. Yo lo veía a él leer y entonces yo buscaba algún libro, aunque no supiera ni leer, pero me ponía ahí a hojearlo, ¿sí? Ese fue lo que me introdujo principalmente. Y después también tuve la bendición, ya en la primaria, de tener maestros que amaban su profesión y que también me ayudaron a
a enamorarme de esto de las letras. ¿Y en qué momento pasa una lectura, una reflexión o un libro y que dice a Jesús, eso es lo que yo quiero? ¿Qué libro fue? ¿Qué lectura fue? Mis papás compraban unos libros que se llamaban Clásicos de Oro Infantiles. Uh-huh. Eran especie de cuentos, ¿sí?, que en gran parte despertaron mi imaginación, ¿sí? Y yo disfrutaba leyendo esos libros y creo que fue ese el momento en que yo dije, algún día me gustaría escribir algo que pudiera ayudar a liberar la imaginación y la fantasía de las personas. Ok, y pasamos de una primaria a una secundaria y en un momento me imagino que debía usted haber escrito algo. Sí, estando ya en la secundaria, Ajá. yo empecé por copiar textos. Me pedí a mis papás que me compraran un diario y en ese diario textos que yo veía los copiaba en ese diario. Y poco a poco ya dejé de ir copiando textos y tratando de empezar a plasmar mis propios pensamientos. Muy bien. Estoy hablando de segundo, tercero de secundaria, ya cuando empecé a hacer esto. Ok. Sí. ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue un cambio importante ya cuando empecé a tener mis hijos. Uh-huh. Incluso un poco antes, estando en la universidad, 3 días antes de presentar mi examen profesional, yo estaba estudiando para mi examen, uh-huh, y sentí una necesidad fuerte de escribir algo. Hice a un lado los libros, estaba escuchando música, me gusta mucho la música, y empecé a escribir. Escribí todo lo que sentía en mi corazón en ese momento. Sí. Conservo todavía esa hojita, la tengo ya en un plástico porque ya está por desintegrarse, te estoy hablando de hace 40 años. Y esas palabras yo las llamé mi proyecto de vida, que de hecho vienen incluidos al principio del libro. Uh-huh. Y ahí yo expresé, hacía una valoración de lo que había sido mi vida hasta ese momento, una visión de lo que quería que fuera mi vida de ahí en adelante, y dije, quiero imaginar que desde aquí, como si fuera un náufrago, lanzo al mar en una botella este mensaje, para que algún día sea encontrado por alguien y decirle, hijo, amigo o quien quiera que seas, se puede ser feliz en esta vida. Es cuestión de saber encontrar las cosas que realmente valen, los valores que en momentos parecen perdidos, pero que no lo están y están a nuestro alcance. Convertirlos en los motores y guías de nuestras vidas y entonces poder compartir esa felicidad. Entonces, en ese momento, desde aquel entonces, surgió ese mensaje en la botella, que ahora está plasmado en mis libros, uh-huh, con ese deseo de compartir algo, como ya lo mencioné, que pudiera ser del agrado y de ayuda para las personas. Uh-huh. Sí, y lo es, realmente lo es. Pero hay una pregunta también. Cuando se empiezan a hacer estos libros, a lo mejor hablamos del primero, que es del volumen 1, ¿quién empieza a dirigir a quién? ¿El autor o el personaje? ¿Quién dicta a quién para escribir el libro? Fíjate que yo tengo la impresión, la idea, uh-huh, de que muchas veces no soy yo, hablando del autor, el que está escribiendo. Muchas veces yo he sentido que recibo ayuda de arriba, llámale como le quieras llamar, uh-huh, porque hay veces en que no sé ni lo que voy a escribir y entonces me siento ante la computadora y llegan ideas y fluyen y fluyen. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es el personaje, esa persona que está en esa isla escribiendo los mensajes que desea lanzar al océano. Uh-huh. Ese personaje conecta conmigo y yo simplemente soy un medio. ¿Esa isla tiene un nombre?
No, es mi corazón, es mi interior, Okay. es mi espíritu, mi alma. Esa Ok. es mi isla. Como escritor, ¿cuál es el valor agregado a cada libro? Pues la reflexión, mi último libro se llama Para reír, llorar y reflexionar. Sin embargo, todos mis mensajes tratan de llevar a eso, a reflexionar. El reír o el llorar es por el contexto que le doy al mensaje, pero generalmente el valor agregado que yo trato de dar es llevar a las personas a la reflexión, llevar a las personas a entender que esta vida no podemos decir es buena o es mala, es en función de cómo nosotros percibamos lo que la vida nos va presentando. Pero cuando hacemos una reflexión, podemos encontrar algo positivo aún en las experiencias más difíciles que nos toque vivir. Jesús Tárrega Guerrero ríe, Mucho, llora, bastante, sueña. muchísimo. ¿Cuál fue el último sueño? Mi último sueño es, tengo una nieta de 2 años, a la cual, de la cual estoy enamorado, ¿sí? Y mi esposa no la alcanzó a conocer. Mi esposa falleció hace 2 años. Sí, sí, La sí. niña tenía unos meses de nacida. Entonces, mi sueño es poder darle a esta niña el amor que mi esposa y yo le hubiéramos dado juntos. Mi sueño actual es ayudarla, verla crecer, compartirle valores, que ella sea una persona con sus valores bien cimentados, que igual busque dejar una huella de su paso por este mundo y busque hacer el bien a la mayor cantidad de personas. Cada vez que se escribía algo para este último libro, ¿cuál fue el mejor momento para escribir? Pues yo menciono en la introducción del libro que este libro es un homenaje a mi esposa, Sí, así es. que para mí fue... Rosalba Saldívar González. Es correcto. Para mí ella fue un ángel de bondad, un ángel de amor. Ha sido muy difícil estos 2 años vivir sin ella. Y el mejor momento fue cuando yo apreciaba y reconocía la gran bendición que tuve en mi vida de tenerla a ella como compañera. Lo digo también en el libro, ella fue la que me inspiró en gran parte a escribir. Aunque yo empecé, como ya lo dije, casi desde niño, cuando yo ya vivía con ella e íbamos educando, criando a nuestros hijos, Sí. de ahí surgieron muchos momentos excelentes que me llevaron a escribir y que están plasmados ahí. Comenta usted que en cada escrito hay algo plasmado. ¿Hay secretos plasmados? Pues yo trato en mis escritos de ser muy transparente, ¿sí? Y a veces algunas personas me han dicho que casi me pueden conocer a través de mis mensajes que publico también en Facebook, Claro. además de los libros y en el periódico. He recibido mensajes de personas que me dicen, oye, es que me identifiqué muchísimo contigo, siento como que te conozco. Sí. Entonces, creo que sí, secretos, pues es lo que yo he vivido de manera interna y que también muchas veces lo he plasmado ahí. Comentamos de secretos porque cada autor de vez en cuando plasma algo y quiere dar a entender una cosa y a lo mejor nosotros entendemos otra, pero él tiene un fin común. El fin común de hacer esos 3 libros y sobre todo este último de Reír, Llorar y Reflexionar, ¿ha sido el que usted esperaba? Sí, sí. Y ahorita que mencionaste esto, hay un mensaje que viene en este libro que podríamos decir que encierra muchos de mis secretos. Muy bien. El mensaje se llama El anhelo de Yepeto, en donde yo escribo
de Geppetto, el papá de Pinocho, Sí. pero en gran parte estoy hablando de mí mismo, ¿sí? Porque muchas veces, como Geppetto, como lo digo ahí, he anhelado muchas cosas que la vida de momento no me las ha dado. Y eso muchas veces, pues, nos lleva a sentir cierta tristeza, ¿sí? Pero así como Geppetto en algún momento el hada le dijo, le concedió su deseo, para mí también ha habido ese momento de sentir que lo que yo anhelaba finalmente lo he logrado. Entonces ahí están gran parte de mis secretos en ese escrito. Muy bien, y pues, ¿qué le parece si nos revela un primer secreto dentro de su lectura? Claro que sí, con Ok. mucho gusto. Adelante. Gracias. Si se te fue el camión. Cuando tenía 14 años, un amigo me invitó a unas vacaciones a la Ciudad de México. Pasé una semana con su familia en un departamento que tenían allá, tras lo cual, como me tenía que regresar antes que ellos, me embarcaron en un flamante ómnibus de Oriente que me regresaría a Reynosa. Lo de flamante lleva cierta dosis de sarcasmo. Aquellos armatostes no tenían nada que ver con las comodidades de los autobuses modernos. Si viajabas en verano, como lo fue mi caso, rezabas porque te tocara una ventanilla que se pudiera abrir para tratar de mitigar el calor y los aromas humanos provocados por el sobrecupo que le metían. Iba hasta gente parada en los pasillos. Los asientos, durísimos, aunque con un poco de suerte sí se reclinaban. Ver esos autobuses descompuestos en la carretera era cosa de lo más común. De por sí, un viaje corto era casi un tormento chino. Imagínense uno de casi 16 horas, como el que me tocó en esa ocasión. Bueno, pues hete ahí que, haiga sido como haiga sido, soporté estoicamente largas horas de ese sufrido trayecto. Al llegar a San Fernando, el camión se detuvo en la terminal. Mis pompis acusaban ya franco deterioro y reclamaban un descanso. Así que me bajé para estirar las piernas y volver a redondear las pompis y entré a las oficinas a tomar un refresco. No me di cuenta de que en el ínter mi camión se cambió de carril y otro autobús se puso donde éste había estado. Imberbe chamaco de 14 años, no se me ocurrió que debía haber checado el número de autobús. Yo solo salí de la oficina y vi que, según yo, mi autobús seguía parado donde había llegado. Tranquilamente, reclinado en un muro, vi que el autobús de al lado iniciaba su marcha, se echaba en reversa y solo cuando enfiló su camino me pareció ver que en el letrero de destino decía Reynosa. En ese momento tuve un feo presentimiento. Volteé a ver mi camión y vi que decía Vallehermoso. Todavía pensando que tal vez le habían alargado el trayecto y que después de Reynosa seguiría a Vallehermoso, subí a checar mi asiento, pero en mi lugar había ahora una señora bastante gordita, con un chivito en los brazos y sin la menor intención de levantarse. Por si me quedaba alguna duda, en lugar de mi maleta había ahora un atado de hierbas malolientes. En ese momento, mi subconsciente me susurró suavemente: se te fue el camión. Y agregó: animal. No les niego que me dieron ganas de llorar, pero la situación ameritaba actuar rápidamente, así que no tuve tiempo de hacerlo. Me fui a hablar con el encargado para explicarle mi tragedia, habló a Reynosa para que rescataran mi equipaje y me embarcó en el siguiente camión que pasó. A mi madre ni le platiqué lo ocurrido, solo le dije que el camión se había retrasado. Ya con la animaleada que me había dado mi subconsciente era más que suficiente, no necesitaba una más. La vida a veces nos receta experiencias de corte similar. A veces invertimos nuestras horas, nuestros años, viajando en un camión en el que sentimos que ese será el medio para llegar a nuestro destino,
para alcanzar nuestro sueño de vivir una vida plena. Incluso en ocasiones el viaje es sufrido, pero aceptamos ese sufrimiento por lo que esperamos recibir finalmente. Y sucede a veces que el camión nos deja, se nos va. Las cosas cambian de un día para otro, perdemos aquello en lo que tanto tiempo y esfuerzo invertimos, y nosotros nos sentimos abandonados, frustrados, ciertamente con ganas de llorar, y pensando que ya no podremos llegar a nuestro destino, a ese anhelo de vivir felices y realizados. Pero yo te digo, por experiencia propia, simbólica y literal, si se te fue el camión, no te preocupes, no es el único. Hay otros camiones, otras maneras de encontrar tu realización, que tal vez no serán las que tenías planeadas, pero que igual te llevan a tu destino. No desesperes, no maldigas al chofer que te dejó, no te animalees ni te fustigues, solo mantén la convicción de que hay un destino para ti, que mientras sigas respirando, hay una razón para que estés aquí. Así que toma aire, relájate y disponte a abordar otro camión. Y quién sabe, tal vez la señora gorda con un chivito en los brazos sea una compañera de asiento mejor, o al menos más divertida que la que tenías antes. Para reír, llorar y reflexionar. Encantado con este escrito, muchas gracias, le agradecemos mucho. Y pues quiero seguir indagando como un investigador romántico que siempre me he identificado, y saber que estos libros, en el primer volumen 1 y 2, y en este como un subtítulo, dice mensaje en la botella. Yo pregunto, ¿qué hay en la botella? En la botella principalmente trato de incluir un mensaje de esperanza. Sí. ¿Sí? En esa botella, como ya lo mencioné, busco llevar a las personas a la reflexión, pero sobre todo a entender que cada uno de nosotros tiene la capacidad de enfrentar sus circunstancias y salir adelante. ¿Sí? El ser humano es gigante por naturaleza. Yo platicaba hace poco con mis alumnos que les di una conferencia de autoestima. Les mostraba una imagen de un gatito que se ve en el espejo y él se ve como un león. Les digo, lo importante es cómo nos vemos a nosotros mismos. Les digo, y el problema a veces es que es al revés. A veces eres un león y te ves a ti mismo como un gatito, pequeñito, insignificante, ¿verdad? Sin embargo, tienes que tener en cuenta y nunca olvidar que eres un guerrero, eres alguien fuerte, alguien que tiene una capacidad enorme. Entonces, en esos mensajes en la botella es gran parte de lo que trato de incluir. Y en este gran espejo de la vida, ¿cómo se ve Jesús Tárrega? Pues me veo como una persona actualmente plena, realizada, feliz de lo que la vida me dio, una maravillosa compañera por 36 años, 4 hijos, una nieta. Me veo como una persona grandemente bendecida y como una persona que busca, dentro de lo que puede hacer, retribuir algo de eso a la vida. En mi página de Facebook me defino como un enamorado de la vida que trata de dejar este mundo en mejores condiciones que como lo encontró. Interesante. ¿Jesús Tárrega es creyente? Sí. ¿En qué cree? Creo en Dios, creo en el universo, creo en el ser humano.
quiero preguntar, ¿cree en sus libros? Claro, ¿Cree en la fe de los demás? sí. ¿Cree que un día podemos estar mucho mejor? Estoy convencido de que sí. Sí. De estos 3 libros, que obviamente estoy esperando ver y conseguir el primero y el segundo para hacer mi trilogía aquí en mi biblioteca particular. Pero saber que estos 3 libros también significan mucho, tanto para el autor y tanto para quien lo lee. Cuando nos acercamos a usted para hacer esta entrevista y que nos dio la oportunidad de estar aquí de nuevo, al preguntarle sobre estos 3 libros, ¿está usted consciente de que cambia la vida de la persona que lo lee? ¿Está consciente de que en un momento dado cada persona que lee estos libros se está magnificando o cómo llamarle? Se está creando un Reynosa, se está creando una vida y la vive a un lado suyo. Acabo de leer la semana pasada uno de sus pasajes donde decía de su compadre Roel, que venían de Río Bravo. Ujú. Yo en ese momento, con todo respeto, iba en el asiento de atrás Ujú. y yo los iba viendo. Y de veras, es una cosa que me invita a la reflexión. ¿Cómo hace usted para hacer estos cambios entre las personas que estamos leyendo sus libros? Pues yo creo que podríamos decir que poniéndome en el lugar de esa persona. Uh-huh. Como te mencionaba ahorita, mi vida no ha estado exenta de experiencias difíciles, como Claro. todos las tenemos. Sí, claro. Y lo que busco es empatizar. Yo sé lo que se siente estar viviendo tal o cual situación. Sé que eso muchas veces lleva a las personas a la desesperación. Entonces, mi deseo, hablaba ahorita, de tratar de dejar este mundo en mejores condiciones que como lo encontré. Uh-huh. No se diga Reynosa, ¿verdad? Que es mi ciudad natal, Claro. y la ciudad que yo amo. Pues mi deseo es ese, tratar de provocar un cambio en la forma de ver la vida de las personas, porque eso nos ayuda a cambiar nuestro entorno. Supimos por ahí que le gusta mucho la música. Sí. Toca la guitarra. Toco guitarra, piano, el tololoche, que era el instrumento que tocaba en una agrupación a la que pertenecí. Sí. Sí, me encanta. De hecho, siempre que escribo, lo hago con música de ronda. A eso es a lo que voy. Dentro de estas hay composiciones musicales. Bueno, dentro de mis escritos, no. Uh-huh. Lo que hay es mensajes que pudieron ser inspirados tal vez por alguna canción, alguna pieza musical. Ok, sí. Sí, por ahí recibimos un audio que le agradezco mucho. Ese audio lo he disfrutado. Y volviendo al tema de la música también tiene mucho que ver con sus libros. Me dice que ha sido fuente inspiradora también. Sí. ¿Cómo quién? Pues, por ejemplo, ese audio que mencionas, Uh-huh. eso es algo que no tiene mucho tiempo que empecé a hacer, grabar mis mensajes con alguna música. Uh-huh. Entonces, me gusta la música clásica, la música romántica, música de mis épocas, Christopher Cross, Chicago. Estamos en la misma sintonía. Así es. Sí, claro que sí. Y bueno, a lo mejor me adelanté mucho a esto de los libros, pero no platicamos con Jesús, el joven, el adolescente, el que ya experimentaba también escribir algunas cosas por ahí, a lo mejor algunos poemas. ¿Le gusta escribir poemas? Fíjate que poemas no. Nunca he escrito un poema. Siempre he escrito prosa. Sí, siempre en prosa. Sí. Ok. ¿Le gustan los poemas? Sí. Me gusta leerlos, escucharlos. Sí. ¿Algún autor en especial? Pues no, la verdad no. Hay poemas, por ejemplo, el de Reto. Uh-huh. Reto es una poesía que incluso en una agrupación musical a la que pertenecía, una estudiantina, Sí.
yo decía esa poesía, Ok. con un fondo musical de ojos españoles. Ujú. Sí. Era una de mis favoritas. Ok. Bueno, pues hablando de cuestiones de favoritos y todo esto, ¿le parece si nos regala otro escrito? Claro que sí. Adelante. Gracias. La mujer del acordeón. Sentada en el suelo, agobiada por el calor y con una mirada que reflejaba un gran cansancio, vi un día, al salir del banco, a una mujer con un acordeón y un bote a sus pies para quien quisiera darle una moneda. Sus manos ya no estaban tocando el instrumento, solo reposaban inertes a ambos lados de su cuerpo, presas seguramente también del cansancio que se reflejaba en su mirada. De pronto, no sé de dónde, llegaron un niño y una niña, de unos 5 y 4 años aproximadamente. Me di cuenta de que eran sus hijos. La mujer les sonrió, les dijo algo que no entendí en un dialecto extraño, y luego se fueron a seguir jugando cerca de ahí. Ella los miró con ternura unos segundos, y después sus manos, que parecían haber renovado fuerzas, volvieron a tocar el acordeón, emitiendo una alegre melodía. Me acerqué a dejar una moneda en su bote, y ella me dijo algo en su dialecto que supongo era gracias. Si me hubiera dicho algo más, no le hubiera entendido, pero con su mirada me dijo muchas cosas, cosas que el corazón puede entender, aunque el idioma sea diferente. Me dijo que venía de muy lejos, de un lugar hermoso, pero con muchas carencias, que parte de su familia había quedado allá, y que en días como ese se acentuaba en ella el deseo de poder darles un abrazo o de ser abrazada por ellos. Me dijo que cada mañana despertaba muy temprano, preguntándose cuántos recursos lograría reunir ese día para alimentar a sus pequeños. Me dijo que muchas veces, por la noche, cuando sus niños quedaban dormidos, ella se acercaba a donde estaban y por mucho tiempo se quedaba observándolos, gozando el sentimiento de amor que ellos despertaban en su corazón, porque sí, el corazón de los desamparados también siente amor. Y al observar a sus hijos dormir, también se preguntaba qué sería de ellos al crecer, y le imploraba a Dios, muchas veces de rodillas, que el futuro de ellos fuera mejor que el de ella. Me dijo que al orar, también le pedía al Padre que más gente se detuviera a darle una moneda, y que fueran menos los que pasaran de largo sin notar su presencia. Porque sí, los desamparados también son seres humanos, aunque a veces pasemos desapercibida su presencia. Me dijo que muchas veces, en su dialecto, le había tenido que decir a sus niños, «Yo no tengo hambre, coman ustedes». Y luego, antes de dormir, los abrazaba. Eso calmaba un poco el hambre que les había ocultado, y entonces pasaba largo rato platicándoles de su tierra natal, de sus bellezas naturales y de su familia, a quien algún día, les decía, los llevaría a conocerlos. Me dijo que en su adolescencia ella también había tenido sueños, pero su realidad los había enterrado, y ahora su mayor sueño era sacar a sus hijos adelante. Y finalmente me dijo que cuando sentía que ya no podía más, volteaba a ver a sus hijos como la había visto hacerlo ese día, y entonces cobraba nuevas fuerzas y renovados bríos, y a través de su acordeón proyectaba la fuerza que sus hijos le transmitían. Ese día yo me había estado lamentando por algunos problemas personales, y mi ánimo había estado propenso a caer en la queja. Pero después del diálogo en silencio que tuve con la mujer del acordeón, me di cuenta de que no tenía derecho a quejarme. Ciertamente, nunca podremos resolver la situación de todos los desamparados, pero tal vez podríamos ser como aquel joven que en la playa devolvía al agua las estrellas de mar que habían quedado atoradas en la arena al bajar la marea. Cuando alguien le dijo que lo que hacía no tenía sentido, pues había miles de estrellas atoradas a lo largo de la playa,
El joven tomó otra estrella, la arrojó al mar y dijo, para esa tuvo sentido. Así que la próxima vez que veas a un hombre con una guitarra o a alguien con un bote a sus pies, si te es posible, no pases de largo. Esa moneda que puedas darle puede realmente hacer una diferencia. Ah, y si un día ves a una mujer con un acordeón y 2 niños pequeños jugando cerca de ella, por favor, detente un momento y observa sus ojos. Hay tanto que tienen que platicarte. Para reír, llorar y reflexionar. Y regresamos con la entrevista con el señor Jesús Tárrega Guerrero. Pues estamos hablando de anécdotas de música sobre todo, ¿sí? Y sobre todo ese joven, y yo pregunto porque me interesa saber, ese joven cómo lo ve al tiempo, a la distancia, cómo lo ve ahorita ese joven que caminaba por ahí, por un Reynosa, que escribía, que escuchaba música, la primera novia, los maestros, la escuela, ¿cómo lo ve? Fíjate que justamente en el primer libro que te lo voy a traer después, Muchas gracias, muchas gracias. Hay un mensaje en donde hago un análisis de tiempo. Uh-huh. El mensaje se llama 1984-2012 retrospectiva. Y hago un análisis de aquel joven de 1984 que escribió ese escrito en donde mencionaba el mensaje en la botella, y el adulto que era en 2012, que fue cuando empecé a publicar mis escritos en el periódico. Uh-huh. Y yo veo a ese joven y le digo en ese escrito, le digo, ánimo, todo va a estar bien, no te desesperes, ¿sí? En ese entonces ese joven tenía miedos, ¿sí? Era un joven que estaba empezando a abrirse a la vida, soltándose del abrigo de sus padres, y no sabía lo que la vida le deparaba por delante. Entonces, a través de los años, bueno, ese joven aprendió con tropiezos, con errores, con dificultades, pero aprendió y salió adelante. Entonces, eso es lo que yo le dije en ese escrito, y lo que le digo hoy a los jóvenes a los que me dirijo cuando les doy conferencias, nunca pierdan la fe en ustedes. Y es lo que es como veo a ese joven, con mucha fe, y bueno, que esa fe y ese esfuerzo es pues lo que me ha llevado a ser lo que ahora soy, que de una u otra manera, como decía antes, me siento pleno, me siento realizado. Hay un autor, no recuerdo su nombre, pero se apellida Torne, creo que es salvadoreño, y él hacía una reflexión de uno de sus grandes libros, que al escribir decía él que él hablaba solo al niño que fue, al adolescente que fue, y les aconsejaba en su misma soledad y escribía. Jesús Tárrega hace esas retrospecciones, les habla, les aconseja al niño, al joven. ¿Lo ha hecho? Sí. No lo he plasmado en algún escrito, uh-huh, pero sí busco mucho tener ese tipo de introspecciones. Uh-huh. Yo creo que son importantes, más que nada para sanar las heridas que muchas veces ese niño, ese joven pudo haber recibido en su momento, y que muchas veces de adultos traemos esa espina, nos lastima y ya ni nos damos cuenta porque es algo inconsciente. Claro. Pero creo que es importante ese tipo de introspecciones. Ok. Y en un momento dado hay sanaciones para todo esto, ¿sí? Con una lectura bellísima que nos da en el último punto, que es reflexionar,
Pero me voy ahora al de en medio, que es llorar. ¿Hay lágrimas en este libro? Sí. De mi parte, muchas cuando las he escrito, y por comentarios también que me han hecho las personas, también esa sección de esos mensajes muchas veces los han llevado a derramar una lágrima, pero me expresan, es una lágrima que limpia. Sí, claro. No es una... Sanadora. Lágrima, sí, sí, así es. Ok. Y de esa sanación, realmente, valga la redundancia, ¿se han sanado? Sí, sí. En lo personal, muchas veces el escribir de esto a mí me ha sanado. Y como te decía, he percibido que a otras personas también les ha ayudado a lograrlo. Qué bien. ¿Sigue escribiendo para el periódico? Sí. Para ambos periódicos. Sí, el Mañana de Reynosa y el Diario de Ciudad. El Diario de Ciudad. ¿Alguno de ellos en sus escritos se han acercado también por medio de esos escritos en el periódico? ¿Se han acercado con usted? Sí, sí, muchas personas me han contactado porque han leído los mensajes en el periódico. Como ahí pongo mi correo electrónico, muchas veces recibo mensajes de gente que no conozco, pero que me expresan algo por haber leído alguno de mis mensajes. ¿Algún mensaje que le haya, no sé, admirado mucho? Pues recientemente, de los últimos que recuerdo, fue hace poco, compartí un mensaje llamado para celebrando una vida, perdón. El caso de un caso un poquito, o no un poquito, bastante triste, lamentable, una familia de Río Bravo que perdió a su hija de 17 años. Y tuve la bendición de estar en el servicio funeral de la niña, y lo que expresaron sus padres, su hermano, fue hermoso. Ellos, una fe enorme. Obviamente había tristeza, pero no había amargura, porque en realidad fue muy injusto lo que ocurrió. No había amargura, no había resentimiento, no había un deseo de revancha. Simplemente era celebrar la vida de su hija, agradecer que la tuvieron con ella 17 años. Yo compartí en ese mensaje gran parte de lo que ellos expresaron. Y una persona me escribió al día siguiente de que salió el escrito en el periódico. Dice, después de mucho tiempo, hoy volví a comprar el periódico y le hizo un mensaje celebrando una vida. Dice, Madre Santa. Dice, qué experiencia, qué ejemplo de esa familia. Dice, voy a conseguir el mensaje, espero conseguirlo en electrónico, porque todos mis amigos y toda mi familia lo deben de leer como un ejemplo de fe y de fortaleza. Entonces fue uno de los más recientes y que me impactó lo que expresaba esta persona. Y de todo esto que hecho en los diarios, en ambos, ¿sí? Me imagino que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, o sigue siendo los mismos escritos, o ha evolucionado, o ha hecho unos nuevos que no están aquí en sus libros. Sí, hay muchos que no están en mis libros. Yo en mis libros habré publicado unos 200 mensajes entre los 3 libros, y he escrito pues cerca de 400. Entonces, sí hay muchos mensajes que no están en los libros, y yo creo que la evolución de los mensajes pues es en función de cómo va evolucionando mi vida, las nuevas experiencias que voy adquiriendo. Ese es el tipo de evolución que se puede encontrar. Y de esas experiencias, queremos que nos lea una más. Claro que sí. Adelante. Gracias. La marea. Ya he mencionado que me gustan mucho las películas de Tom Hanks. En un mensaje anterior, hablaba sobre su película del soldado Ryan y lo que aprendí de ella. En esta ocasión, me gustaría referirme a otra película clásica de él, que es la de Náufrago, en la que interpreta un personaje llamado Chuck Noland. Como recordarán quienes la vieron, este personaje trabaja en FedEx, servicio de mensajería internacional, y viajando en un avión de la compañía, una tormenta provoca el derrumbe de la pequeña aeronave,
y Chuck, único sobreviviente, llega a una isla desierta en medio del Pacífico. Siendo un hombre completamente citadino y sin ningún tipo de herramienta, sufre horrores al no poder hacer cosas tan sencillas como sacar agua de un coco para beber o encender un fuego. Poco a poco se va dando habilidad, pero sus primeras semanas y meses en la isla son un martirio. Atando algunos troncos con lianas, improvisa una balsa para intentar adentrarse a la mar, pero la fuerza de las olas le impide atravesarlas, así que sus intentos son totalmente infructíferos. Desesperado, llega un momento en que ya no cree soportar más su situación e intenta suicidarse colgándose de una liana, pero ésta no soporta su peso y se rompe. Chuck recapacita y decide seguir adelante, tratando de sobrevivir. La película tiene un brinco de tiempo y nos muestra entonces a un Chuck mucho más delgado, con una larga barba y un atuendo tipo taparrabos hecho con la piel de algún animal, pescando hábilmente en la playa con una especie de lanza hecha por él mismo. Han pasado 3 años y este hombre ha aprendido a adaptarse a su situación y ha desarrollado las destrezas necesarias para sobrevivir en ese medio tan hostil. Una mañana, recorriendo la playa, ve algo blanco a lo lejos. Se acerca para ver qué es y encuentra que es un trozo grande de tela. Su rostro se ilumina. Ha encontrado la vela que necesitaba para hacer que su balsa tenga la fuerza para atravesar las olas y salir de ahí. Logra salir y tras muchas peripecias es encontrado por un barco que lo lleva de regreso a la civilización. La sorpresa, la consternación y sobre todo la alegría de sus seres queridos que lo creían muerto es enorme. Pero, al momento de desaparecer, Chuck tenía una novia a la que amaba profundamente y con quien estaba a punto de casarse. Al intentar buscarla ahora que ha vuelto, se encuentra con que ella, al creerlo muerto, se había casado e incluso ya tenía una hija. El conflicto emocional que esto le provoca es también enorme. Se llena de tristeza, se enoja con Dios, con la vida, y llega a cuestionarles para qué le permitieron sobrevivir si finalmente se iba a topar con este dolor que le hacía sufrir tanto. Envuelto en esa maraña de sentimientos y emociones, toma su camioneta y se enfila por la carretera sin rumbo fijo. Tras recorrer un largo tramo y ya un poco más tranquilo, se para en un cruce de caminos, recuerda su experiencia en la isla y hace la siguiente reflexión. Yo sabía que tenía que continuar con vida mientras estaba en la isla. Lo intuía. Tenía que seguir respirando, aunque no sabía por qué. Mi lógica me decía que yo no volvería a la civilización. Sin embargo, había como un instinto que me decía que tenía que seguir respirando. Y un día, la marea me trajo una vela. Y hoy estoy aquí. He vuelto y sé lo que tengo que seguir haciendo. Tengo que seguir respirando, porque mañana saldrá el sol y quién sabe lo que traerá la marea. Toma su camioneta y regresa por donde vino, dispuesto a seguir adelante una vez más. Sé que hay momentos en la vida de cada uno en los que todo parece estar de cabeza, momentos o periodos en los que todo parece salirnos mal y el sufrimiento y el dolor son la constante en nuestras vidas, momentos en los que nos preguntamos qué caso tiene seguir adelante y en los casos más extremos, tal vez la idea de conseguir una liana coquetee con nuestro pensamiento. Pero mientras sigas viendo salir el sol, mientras sigas sintiendo el latir de tu corazón, es que hay una razón para que estés aquí, aunque tu lógica parezca no entenderlo. Sigue respirando, sigue abriendo tus ojos cada mañana, sigue sonriendo, aunque sientas que tu corazón sangra, y nunca pierdas la fe,
porque no sabes lo que la marea te puede traer el día de mañana. Para reír, llorar y reflexionar. En unos momentos estaremos contigo. Recuerda, quédate con nosotros en Romantirock. Yo aquí te espero. Agrégame, escucha y deleítate. Romantirock, dentro del búnker, la radio por internet. Las otras piedras. Había estado a punto de ser apedreada por su pecado. Aquel hombre la salvó de una muerte lenta y dolorosa, por lo que sus palabras penetraron profundamente en su corazón. Vete y no peques más. Arrepentida, ella se propuso cambiar su vida a partir de ese momento. Intentó pedir perdón a su marido, pero éste no la dejó ni entrar a su casa. Le escupió en la cara y le gritó que jamás regresara. Desde ese día, la mujer vagaba por las calles, pasando las noches bajo cualquier cobertizo del que no la corrieran. Una mañana, caminando por la calle, pasó enfrente de un grupo de mujeres que platicaban entre sí. Al pasar cerca de ellas, notó que bajaban la voz, pero se dio cuenta de que hablaban de ella, y alcanzó a escuchar que decían cosas como: desvergonzada, ¿cómo se atreve a seguir aquí? Debieron haberla apedreado. Y su corazón recibió el impacto de la piedra de la crítica. Otro día, pasó frente a unos muchachos que jugaban en una de las calles del pueblo. Los chicos vieron su aspecto desaliñado y se empezaron a reír de ella. Le dirigieron también palabras ofensivas relacionadas con esa circunstancia de su vida que ahora todos parecían conocer, y su corazón recibió el impacto de la piedra de la burla. Más adelante se enteró, por medio de una ex vecina suya, que en el pueblo corría toda clase de rumores acerca de su persona. La gente rumoraba que ella seguía ofreciendo su cuerpo a quien lo quisiera tomar. Habían inventado también que ella provocaba a los hombres adinerados para aprovecharse de ellos, y muchas otras cosas semejantes corrían de boca en boca, y su corazón recibió el impacto de la piedra del chisme. Su situación era más crítica con cada día que pasaba. Agotados los pocos recursos con los que contaba para comprar sus alimentos, soportó el hambre lo más que pudo. Le avergonzaba tener que mendigar, por lo que se ofreció para trabajar en cuanto lugar le fue posible, pero nadie quiso emplearla. Orillada por la desesperación, suplicó por comida en varios mesones, pero le cerraron la puerta en las narices y le gritaron con rencor que se largara. Y su corazón recibió el impacto de la piedra de la falta de compasión. Sus días se convirtieron en un martirio. La gente le daba la espalda al verla. De muchas maneras la condenaban por pecadora, sin pensar que solo había pecado de manera diferente a ellos. Los menos agresivos escupían al suelo cuando ella pasaba a su lado. Otros pasaban a la agresión física, empujándola, tumbándola. Incluso alguien la pateó en la cara, y su corazón recibió el impacto de la piedra del desprecio. Una tarde, se sentó desfallecida a las afueras del templo. De pronto, escuchó un gran tumulto que venía del interior del patio. Escuchó cosas caer, el griterío de la gente, y finalmente oyó una voz que le pareció conocida, diciendo exaltada: «La casa de mi padre debe ser un lugar de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Tras apaciguarse el escándalo, vio salir a este hombre de mirada profunda y porte majestuoso.
Él pareció sorprenderse al verla y notar las condiciones en que la mujer se encontraba. Se acercó a ella y con ternura puso su mano en su rostro, diciéndole: «Mujer, ¿qué te ha pasado? ¿Acaso no te di la oportunidad de hacer una nueva vida?». Al sentir, después de mucho tiempo, que alguien la trataba con amabilidad, los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas y entre sollozos le dijo: «Mi señor, mejor hubieras dejado que me lanzaran las piedras que matan el cuerpo». Con la profunda sabiduría que lo caracterizaba, este hombre comprendió al instante lo que la mujer había vivido. Volteó hacia donde estaba la gente que había contribuido a hacer miserable la vida de esta mujer, quienes los miraban expectantes, y solo movió la cabeza negativamente, pronunciando unas palabras que tiempo después, en otras circunstancias, él mismo pronunciaría y se volverían inmortales: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Cuando escuchamos la historia de la mujer sorprendida en adulterio y la manera en que Jesús enfrentó a la muchedumbre que quería apedrearla, es muy fácil pensar que si hubiéramos estado ahí, seguramente nos habríamos puesto del lado del Salvador y no de los arrojadores de piedras. Solo tengamos cuidado de no ser de los que lanzan las otras piedras, porque estas otras, si bien no matan el cuerpo, tal vez pueden matar el alma. Para reír, llorar y reflexionar. Y regresamos aquí dentro del búnker, que es la radio por internet, de tu programa Romantic Rock. Espero que estés disfrutando esta entrevista, de la cual pues yo realmente me siento fascinado de todo esto. No sé, ya a lo mejor estamos cerrando, abriendo la botella y cerrándola otra vez, poniéndole ese tapón que tiene ahí. Cuando encerramos algo en una botella, encerramos parte de una vida, encerramos el mensaje, encerramos un suspiro, encerramos melancolía. ¿Qué encerró la última vez? La última vez encerré amor por la humanidad, amor por mi familia, y encerré mucho agradecimiento por todas las bendiciones que la vida me ha dado. Se hace retrospectiva también, bueno, hablamos de su esposa, Rosalba Saldívar, de sus padres, de abuelos. Sí. Uno de los mensajes en mi primer libro se llama Cuatro Hermanos. Uh-huh. Ahí hablo de la familia de mi padre. Era él y 3 hermanos. Uh-huh. Y ellos, cuando mi padre tenía 12 años, quedaron huérfanos de padre y madre. Oh. Entonces tuvieron una vida muy difícil, y los 4 fueron para mí grandes ejemplos de vida. Entonces ahí en ese mensaje comparto mucho de ellos. Quiero preguntar, ¿habrá un cuarto libro? No lo sé. En este momento no lo sé. Okay. Es posible, pero... Todavía la pluma no se concentra con la mente, me imagino. Así es. Cada vez que usted nos relata algo aquí, a lo mejor sería que el cuarto libro tenga que ver mucho con su presente. Pues sí, así en caso de que lo hubiera, así tendría que ser. Ok. Sí. ¿Cada cuánto se publicaron esos libros? ¿Hubo una pausa, 1 año, 2 años entre cada libro? Sí, bueno, el primer libro lo publiqué en el 2013, uh-huh. Hace 10 años, y el segundo libro lo publiqué al año siguiente. El espacio más grande fue entre el segundo y el tercer libro, que lo publiqué hace 2 años, uh-huh. Sí. Y fue a raíz del fallecimiento de mi esposa. Como ya lo dije, quise hacer de este libro un homenaje a ella. Sí, lo dice, 101 mensajes en la botella. Uh-huh. ¿Y hay 101 mensajes en el libro? Hay 101 mensajes más 12
que en particular le dediqué a ella. Okay. ¿En qué momento se le dedica algo a usted y que lo escriba usted? Pues yo creo que lo que yo me dediqué fueron esas palabras, ese escrito de mi proyecto de vida. Uh-huh. Ahí plasmé mi vida en ese momento, mi vida en el futuro, incluso llegado el momento de partir de este mundo. Al final de ese escrito dice, no recuerdo exactamente, pero menciono palabras, dice: quiero que esto sea una prueba palpable de mi paso por este mundo y algún día poder decir, fui, existí, y cuando partí, volví la vista atrás y vi un camino sembrado de cosas buenas. Vi a mis hijos orgullosos de su padre y a mucha gente recordándome con cariño. Esa fue mi aportación al bienestar de este mundo y mi manera de dejarlo en mejores condiciones que como lo encontré. Jesús Tárrega Guerrero, un mensaje que nos deje a las personas que están viendo esta grabación, un mensaje que en un momento dado sea inédito de usted para nosotros. Pues lo que yo podría decir es gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias porque de alguna u otra manera todos estamos conectados. Eso es algo en lo que yo creo. Hace rato me preguntabas en qué creía. Uh-huh. Yo siento que existe esa conexión entre todas las personas. Entonces yo agradezco porque el hecho de que yo esté aquí es porque todas esas personas lo están. Entonces mi mensaje que yo les diría es: sigamos caminando juntos, sigamos adelante, sigamos luchando por nuestros sueños, sigamos luchando por dejar una huella de nuestro paso por este mundo. A veces podemos pensar que no somos gran cosa, que nuestra vida no tiene mucho que aportar, pero cada uno, si está aquí, es por algo. Y todos tienen algo que aportar a la grandeza de la vida, a la grandeza de este planeta. Entonces, no perdamos la perspectiva, no nos ahoguemos por las circunstancias del momento. Veamos más allá el impacto que cada uno puede hacer y demos lo máximo que podamos para poder dejar una huella positiva. Jesús Tárrega Guerrero, le agradezco mucho esta gran cita aquí en Romantic Rock. Muchas gracias a ti, Will. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo. Compartan la transmisión. Recuerden que están aquí en el búnker, que es la radio por internet, transmitiendo desde Reynosa, Tamaulipas, hasta donde tú te encuentres. Y pues yo me despido y agradeciendo aquí a nuestro gran invitado, el señor Jesús Tárrega Guerrero, por su libro Para reír, llorar y reflexionar. Muchas gracias. Gracias a ti, Will. Y bueno, me despido. Recuerden que mi nombre es William Sargomedo, y si regreso es que Dios está conmigo, si no, es que estoy con Él. Muy buenas noches, Rubí.